Mucho tiempo que no hago esto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Deeply. Yo soy Claudia Vergara. Bueno, este episodio creo que va a ser el episodio más personal que he hecho hasta la fecha y probablemente el más personal que haga. Normalmente siempre me ha gustado en los dos episodios que ya hay publicados y en los otros 7 que hice anteriormente. Siempre me ha gustado, pues evidentemente, hablar de las cosas que yo pienso, de mis razonamientos y pues eso, pero de manera impersonal. Nunca he hablado de mí, nunca he hablado de mi vida, nunca he hablado de las cosas que me pasan a mí en mi vida privada. Pero creo que para hablar de este tema en concreto es hasta beneficioso que yo sea vulnerable y que hable desde la experiencia y no desde un supuesto abstracto que le podría ocurrir a alguien o lo que sea, ¿vale? Creo que puede ser más beneficioso para el que lo escuche el ver que hay personas pasando por este tipo de situaciones, porque si hay alguien que lo está escuchando que está pasando por una situación similar, yo sé por experiencia propia que el verte reflejado en otra persona, el ver que hay otra persona que está pasando por las mismas cosas que tú, eh, ayuda mucho y te hace sentirte menos solo. Entonces por eso creo que hablar de mí, de lo que yo he vivido en este sentido, pues puede aportar algo, más allá que hablarlo pues así un poco al aire. También quiero decir, esto ya lo hablaré probablemente si me apetece en algún episodio en el futuro. Tampoco me gusta decir esto porque luego dejo abandonado el podcast 2 años, como ha ocurrido. Pero si me apetece, ya hablaré más en profundidad en algún episodio a futuro de por qué hago esto y por qué hago el podcast. Porque ha sido algo que me he estado planteando de cara a grabar este vídeo o no grabarlo. Porque creo que es algo tan personal que puede que incluso en algún momento me arrepienta. No es o sea, es una posibilidad que no descarto, sinceramente, el arrepentirme de subir este vídeo y este episodio. Así que nos vamos a tomar una infusión, que me he hecho una infusión de salvia. Y una infusión de salvia, ¿por qué? Yo ya me he aprendido todos los tips para relajar la ansiedad. Se supone que esto te tranquiliza un poquito. Así que si estáis nerviosos o ansiosos o lo que sea, esto no es un remedio mágico, pero ayuda. Vale, os voy a contar dónde he estado yo este último año de mi vida. Porque probablemente, bueno, y sin el probablemente, iba a decir probablemente no, ha sido el peor año de mi vida. Nunca he estado tan fastidiada de, iba a decir salud mental, pero bueno, sí, de ansiedad. Y creo que nunca he llegado al punto al que he llegado este año. Así que bueno, en parte por eso he estado como muy desaparecida, evidentemente, en el sentido de que he dejado de lado todos los proyectos que tenía, he perdido mucho la ilusión por todo en general. Pero sí, he perdido mucho la ilusión, no he tenido muchas ganas de hacer nada. Las cosas que he hecho las he hecho un poco obligándome a mí misma a, venga, tienes que hacerlo, no puedes estar parada, no puedes, no puedes simplemente dejar que la situación que tienes te condicione tanto, te limite tanto la vida, ¿no? Que eso, bueno, ahora hablaremos de ese pensamiento porque no considero que sea especialmente bueno. Hay veces que hay que parar y no pasa nada. Vamos al tema. Como ya habréis podido ver en el título, vamos a hablar de la ansiedad. Yo ya tenía un episodio subido sobre la ansiedad. De hecho, creo que fue de los 7 primeros episodios que subí, que luego tengo archivados ahora. El primero de todos creo que fue de la ansiedad. Tengo predilección a hablar de esto porque yo llevo con ansiedad generalizada bastante tiempo. Prácticamente desde que entré en la adolescencia tengo algún tipo de ansiedad. Pero sí que es verdad que con el paso de los años ha ido evolucionando. Es un tipo de ansiedad que ha ido cambiando y que ahí se ha ido presentando en mi vida de maneras muy diferentes. No tenía ni idea de que la ansiedad podía generar ciertas situaciones y podía generar tantas cosas y se podía ver representada de tantas maneras. Yo llevo con ansiedad generalizada muchísimo tiempo. Siempre he tenido una ligera sensación ansiosa con la que he ido conviviendo a lo largo de mi vida y hasta cierto punto nunca me ha molestado porque nunca me había limitado.
Entonces, yo a lo mejor he vivido periodos de mi vida, pues eso ya en la adolescencia un poco más tardía, con 17, 18, 19 años, en los que yo convivía día a día con una presión en el pecho, con una sensación de agobio constante, como si tuviese que estar haciendo algo en ese momento que no estaba haciendo, como si estuviese faltando a algo. Siempre me he acostumbrado a vivir con esa sensación. Evidentemente, siempre ha sido molesta, nunca me ha gustado, pero era sobrellevable. No sé si eso es una palabra, sobrellevable. Bueno, no sé, da igual. Que se podía sobrellevar. Pero sí que es verdad que hubo un punto, justo creo que fue cuando entré en la universidad, que además yo estaba en una relación bastante tóxica, controladora y tal, hace unos años, a que se me juntaron creo que varias cosas en ese sentido, y sí que tuve como la primera época de ansiedad un poco más dura, que tampoco fue tan dura como este último año, pero fue la primera vez que yo fui al psicólogo. Esto fue como cuando yo tenía como 19 años, ahora tengo 23. De hecho, en ese momento tuve que ir al psicólogo porque mi ansiedad era tan, o sea, estaba en un punto un poco complicado, no podía ni subirme al autobús para ir a la universidad, porque me daba ansiedad el tener que decirle hola al autobusero o a la autobusera, o el hecho de no encontrar sitio para sentarme y tener que pedirle a alguien, ¿puedo pasar, por favor, para sentarme en un sitio que estuviese libre? O cuando me tenía que bajar del autobús, pues pedirle a la persona que estaba en el pasillo, si yo estaba en la ventana, que me dejase pasar o para salir, ¿no? Eran cosas muy cotidianas que me costaban una barbaridad hacer. Las hacía, aún así, no llegó, en ese momento no llegó al punto de paralizarme y de paralizar mi vida. Yo las seguía haciendo, pero sí que es verdad que cada vez que tenía que hacer eso sentía como si mi respiración se cortase por un momento y sentía una presión en el pecho. Bueno, como esta anécdota del autobús, otras tantas. En ese momento sí que pude gestionar mi ansiedad, dejé de ir al psicólogo, y luego creo que vino una de las mejores épocas de mi vida. Y ahora, este año, ha venido la peor época de mi vida, literal. Y ha sido todo por esta ansiedad que nunca se ha terminado de curar, porque yo en ese momento, aunque dejase de ir al psicólogo y tuviese una muy buena época y tal, yo he seguido con ansiedad. Lo que pasa que estaba a un nivel como por debajo del resto de cosas, era leve, era llevable, y al final si sigue estando ahí en algún momento se dispara. Y eso es lo que me ha pasado, que se me ha disparado. Yo a finales de 2024 empecé a tener un cansancio completamente desmedido para los esfuerzos que hacía. No sabía exactamente de dónde me venía ese cansancio, porque lo que os digo, sí, estaba activa en el sentido de que iba a la universidad, iba a las prácticas, porque empecé las prácticas, compaginaba prácticas con universidad y tal, entonces ahí pues entiendes que puedas estar cansada. Comía fuera casi todos los días, tenía que comer en el metro. Pero tampoco era un esfuerzo físico, porque las prácticas que yo hacía las hacía en una galería de arte. Y luego en la universidad tenía que estar sentada atendiendo a clase. Entonces, quiero decir, físicamente no estaba agotada. O sea, no estaba agotada, sí estaba agotada, estaba agotadísima, ese es el tema. Pero como que mi cuerpo no tenía motivos para tener ese cansancio a esos niveles. En esta época también, que no tiene nada que ver con esto, pero un poco sí, porque fue un poco detonante, digamos, me desmayé. Yo nunca me he desmayado en mi vida, jamás. Ha sido la única vez que me he desmayado en mi vida. Desmayé porque me dieron como unos dolores de regla muy fuertes, unos dolores menstruales muy fuertes. Y del dolor me caí redonda y me desmayé. Esto es importante porque a partir de este punto empecé a tener vértigos constantes y cada vez de manera más habitual. Al principio era como que me mareaba un poco de vez en cuando, me desubicaba y decía, uy, como que me voy. Cada vez fueron a más y cada vez eran más habituales. De hecho, recuerdo un día que estaba en el metro y tenía una presentación en la universidad y era evaluable, o sea, quiero decir, era como un examen. Y yo salí de las prácticas de la galería, me fui al metro y yo ya me notaba muy cansada. Muy, muy, muy cansada a nivel, me tumbo aquí en la acera, o sea, no puedo más. Pero claro, yo tenía cosas que hacer, tenía una vida que llevar y no me puedo permitir tumbarme en medio de la acera. Entonces, cogí el metro y a las 2 paradas de metro me tuve que bajar porque sentía que me iba a desmayar, literalmente, que me iba a caer redonda en el metro. Y eso evidentemente peligrosísimo.
Así que me tuve que bajar, me senté en un banco, me tuve que pedir un Uber a mi casa y luego ya mis padres me llevaron a la universidad, pobrecitos. Y yo a la universidad estaba mareadísima, nivel, me tengo que sentar, chicas, porque no, o sea, de hecho hice la presentación sentada. Esto ya fue siendo como una cosa muy constante hasta que una noche, estando tumbada en la cama yéndome a dormir, o sea, tal cual así, aquí, sentía que me iba a desmayar. ¿Qué ocurre? Que esto ya no es tan normal, o sea, bueno, no nada de esto es normal, evidentemente, pero esto es incluso más raro porque el hecho de, o sea, cuando tu cuerpo te manda a desmayarte es para que te tumbes, para que te llegue la sangre al cerebro. Entonces, el hecho de que te dé la sensación de que te vas a desmayar estando tumbada es algo un poco raro. Y el caso es que vino una ambulancia por la noche a casa y me hicieron un montón de pruebas. Me hicieron lo del pinchacito este en el dedo, de sacarte sangre y mirarte la tensión y más cosas. Y no me vieron nada raro. Nada de nada. Y sí que es verdad que, claro, yo la sensación que tenía la tenía. Me llevaron mis padres a urgencias y en este momento fue que me mandaron antidepresivos por primera vez. Me mandaron antidepresivos ¿por qué? No fue por depresión y no fue por ansiedad. Me mandaron antidepresivos para que cogiese peso. Yo siempre he sido una chica muy delgada. Siempre. Pero nunca he tenido ningún problema de salud derivado de eso, ¿vale? No he tenido nunca ningún tipo de problema con la comida, no, o sea, siempre he sido una chica sana, pese a ser una chica muy delgada. En urgencias esa noche achacaron el tema de los mareos y del cansancio y todo eso al bajo peso. Como uno de los efectos secundarios de los antidepresivos que me mandaron y me recetaron era tener mucho sueño y tener mucho hambre, me los mandaron para que yo durmiese bien porque duermo muy mal y para que tuviese hambre y cogiese algo de peso, a ver si ese era el motivo de los mareos que estaba teniendo y los vértigos que estaba teniendo. Esto fue como a mediados, finales de enero ya de 2025, o sea, ya hemos pasado a este año, ¿vale? Claro, a mí toda esta situación de los mareos, los vértigos, todo esto me generó muchísima inseguridad y me sentía muy débil y sentía que no podía hacer nada por mí misma. De hecho, hubo un momento en el que no podía ni salir de mi casa sola, pero ya no, o sea, no es que no pudiese salir de mi casa sola porque yo me sintiese insegura. Es que no podía porque no podía dar 2 pasos sin cansarme, sin que me faltase el aliento y no podía dar 2 pasos sin sentir que me desmayaba. Me acuerdo de una anécdota, bueno, anécdota, sí, un día de estos que yo estaba así, mi madre, mi padre y mi expareja, que estaba con nosotros en casa, decidieron, pues dijimos, vamos a intentar salir y dar un pequeño paseo, también porque yo no perdiese la normalidad en mi vida, ¿no? Imposible. Me tenía que parar, cada banco que veía del parque al que fuimos, tenía que estar parándome, tenía que estar sentándome, tenía que ir agarrada de mi madre, de mi padre, de mi expareja, porque no podía mantenerme yo sola y estaba completamente agotada. Evidentemente no podía hacer vida normal y por prescripción médica estuve 2 meses encerrada en mi casa. O sea, a ver, no que el médico me mandase estar 2 meses encerrada en casa, pero me dio una baja porque no podía ir a las prácticas así. Y ahí tuve suerte que ya me pilló en 2025, que fue cuando tuve que hacer el TFG y no tenía ninguna asignatura a la que ir en la universidad, entonces no tenía que personarme en la universidad, entonces menos mal que me tocó en ese lapso de tiempo, por lo menos, porque no tuve que perderme ninguna clase ni nada importante. Estuve 2 meses, como febrero o marzo de este año más o menos, metida en casa, teletrabajando y haciendo el TFG, metida en mi habitación y ya está. Y claro, yo en esta época gané peso por las pastillas que me habían mandado, por los antidepresivos, y al estar en casa, poco a poco también los vértigos que yo tenía, los mareos y todo, fueron a menos. Entonces, claro, yo achaqué, evidentemente, porque claro, a mí en urgencias, cuando yo fui al médico y todo, me dijeron que los mareos eran por el bajo peso, yo achaqué el estar mejor al haber ganado peso. Y ahora lo veo con perspectiva y creo que más que eso, bueno, creo no fue eso, fue que al estar 2 meses en mi casa, mi mundo paró. Mi mente paró, no tenía que estar a 80 cosas a la vez, no tenía que ir a 80 sitios diferentes.
y pude estar en un entorno controlado, que era mi habitación y mi casa. Mi habitación más que mi casa, pues tampoco podía salir mucho porque daba 2 pasos y no podía más. Estaba en un entorno controlado en el que tenía que hacer mis tareas y mis cosas, pero podía estar sentada, podía estar tranquila, no tenía prisa de ir a ningún sitio, no tenía ningún agobio de hacer nada. Y eso evidentemente permitió a mi cuerpo y a mi cabeza descansar en un momento en el que yo debía tener la ansiedad en un pico completamente desastroso. Pasados estos meses, yo ya estuve mejor y pude empezar poquito a poquito, muy poquito a poquito, a hacer vida normal. Al principio hacía solo planes de, pues voy con el coche de aquí a aquí y aquí me siento a hacer lo que sea y luego ya en el coche a casita. Y luego ya empecé a hacer planes un poco más normales, como hasta, o sea, como el resto de mi vida antes de estos episodios. Pero empecé a tener sensaciones, no físicas, sino en lo emocional, que no había experimentado nunca o que había experimentado de manera muy puntual. Y eran sensaciones como de culpa. Sentía como cierta culpabilidad por hacer ciertos planes en concreto, como por ejemplo dormir fuera de casa. Si yo me quedaba a dormir en casa de mi expareja, sentía una culpa inmensa hasta el punto de ponerme a llorar sin entender muy bien por qué estaba llorando. Y que me pudiese la emoción y que yo me preguntase a mí misma, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué siento de repente esta necesidad tan grande de llorar y no comprenderlo? Simplemente me sentía muy mal, me sentía muy culpable y, y tenía que llorarlo porque mi cuerpo lo pedía y ya está. Y me daban ligeros ataquitos de ansiedad. Yo esto no lo llamaría ataque de ansiedad porque después de otras cosas que he vivido, creo que un ataque de ansiedad es algo mucho más gordo. Pero bueno, sí que pues lloraba, hiperventilaba, etcétera. No me pasaba solo con dormir fuera, me pasaba con más cosas, ¿eh? O sea, me pasaba con hacer como planes de noche, no sé, ciertas cosas que me generaban, había como un clic y me provocaban esto. Y aquí fue porque ya vimos que era algo como muy constante, que no se iba, que era un patrón, y empecé a ir al psicólogo. Aquí estamos como más o menos por abril, mayo de este año, ¿vale? Aquí yo entré en una época de mucha hipocondría, que para quien no sepa lo que es la hipocondría es básicamente pensarte que estás enfermo todo el rato. Entré en una época muy hipocondríaca, porque a la vez que estaba pasando todo esto que os he contado de los mareos, la culpabilidad, el irme a urgencias una noche, el no sé qué, el no sé cuántos, a la vez que estaba pasando todo esto, yo me puse mala muchísimas veces. En 2024 volvemos a irnos para atrás otra vez. En 2024 yo estaba tomando la píldora anticonceptiva, me empezó a sentar mal por algún motivo que desconozco y entonces estuve periódicamente vomitando como 2 días al mes durante 3 meses. Luego me pillé una gastroenteritis también, me fui de viaje con mi expareja en enero, un viaje horrendo, pero no por él, pobrecito, sino por mí, porque me puse malísima, vomitando, yendo al baño todo el rato, bueno, en fin, fatal. Me tuve que ir a urgencias estando de viaje. Luego, en estos meses, pues como por abril, por ahí también, pues saliendo a cenar, algo me debió sentar mal, que cuando volví a casa, vomitando, y hasta que no vomité, no se me quedó la tripa tranquila. Bueno, como que fueron meses de que me había puesto bastante mala del estómago, sobre todo, repetidas veces. Y entonces yo ya entré como en una especie pues eso, de situación de hipocondría. Yo ya sentía como que me iba a poner mala a la mínima. Y empecé a somatizar un montón la ansiedad. Somatizar es básicamente que la ansiedad, que al final es una cosa un poco emocional, se supone, pues se te va a lo físico, ¿vale? Y os voy a leer la lista de... Tengo una lista de los síntomas porque si me tengo que acordar yo de memoria de que me ha pasado todo esto, no me acuerdo. ¿Vale? Los mareos que ya os he comentado, el cansancio desmedido, los vértigos, luego la tensión baja, náuseas, vómitos, gases, sofocos, me entraban unos calores, pero unos calores en plan, estaba normal tranquilamente y de repente un calorazo.
que flipas. Luego el latir del corazón muy fuerte y muy rápido, que a veces hasta me asustaba porque me daba la sensación de que se me iba a salir del pecho. Que evidentemente no, eso no va a pasar en la vida, no, a nadie le ha pasado, pero esa era la sensación y era muy agobiante. Insomnio, me he pasado este año muchísimas noches sin dormir. Me tenía que buscar en YouTube vídeos de meditaciones, vídeos de música relajante, ondas, no sé qué, ondas alfa y cosas de estas, para intentar calmar un poco mi sistema nervioso y poder dormir, porque era incapaz. Y porque era incapaz porque lo somatizaba en el estómago, se me iba la ansiedad a la tripa, me dolía mucho la tripa y era el dolor de tripa el que no me dejaba dormir al final. Que de manera indirecta sigue siendo la ansiedad lo que no me dejaba dormir. Pero bueno. Luego tics nerviosos, me daban tics nerviosos, pues en la cabeza tuve un tic durante un tiempo que era como que me hacía la cabeza como así. No tan notorio, no se notaba tanto, era como muy sutil y de hecho solo lo notaba yo, a veces me daba y yo le decía a la persona que tenía al lado, ¿ves? ¿Te has dado cuenta de que me...? Y me decían, no, no lo he visto, pero yo lo notaba. O en el ojo, lo típico de que te parpadea el ojo, en los brazos también había como, me daban como pinchazos en los brazos. Y luego otro tipo de tics no nerviosos, no sé cómo llamar a esto, pero bueno, estas son cosas que hacía yo y que sigo haciendo a día de hoy. Ahora soy más consciente y trato de no hacerlo, pero a veces no me doy cuenta. Por ejemplo, me dio por, no sé si veis que en esta ceja tengo menos pelitos por aquí que a lo mejor en esta. Bueno, eso es porque a mí me da por coger mis dedos y empezar a tirarme de los pelos de la ceja. Y entonces me los arranco y me dejo la ceja calva. Luego, en esta mano tengo la carne que rodea al dedo pulgar destrozada porque cojo la uña de mi dedo índice y la meto entre la uña y la carne de mi dedo pulgar. Lo tengo destrozado, lo tengo duro, tengo la uña separada de la carne, lo cual es bastante desagradable, pero bueno. En fin, ese tipo de cosas. Un tic en la pierna, de esto de típico que se te mueve la pierna muy rápido, eso es constante, pero bueno. También otra cosa que he notado de la ansiedad y de estar con ansiedad como en un periodo muy largo de tiempo son las pérdidas de memoria. Hay veces que estoy hablando con alguien y pierdo completamente el hilo de lo que estaba diciendo. Y a lo mejor hay muchas veces que es porque la persona me interrumpe y entonces, aunque me interrumpa 2 segundos para decirme, vale, a mí ya se me va, me olvido y no sé lo que te estaba contando, no sé lo que te estaba diciendo, no sé lo que te iba a decir y no sé nada de nada. También me ocurre al revés, de intentar o estar hablando o estar recordando una conversación que he tenido en el pasado y acordarme a rasgos generales de lo que he hablado, pero no acordarme de manera concreta de las cosas que se han dicho. Luego también, como otra forma de somatización que yo he notado en mí, es temblor. Yo siempre he notado cierto temblor interno, siempre que he tenido ansiedad, o sea, esto es como un síntoma que yo he notado mucho siempre, como un cierto temblor interno, como si me temblase el cuerpo, pero nadie lo ve y yo hago así y físicamente no estoy temblando, pero yo por dentro me siento como si temblase, ¿vale? Y luego también temblores literales físicos externos que se ve que estás temblando, que esto es lo que más me pasa últimamente ahora mismo, no sé si ahora se verá, yo ahora mismo me noto temblando, pero efectivamente no, vosotros no lo vais a ver. En momentos muy concretos, a lo mejor si coges algo, si haces un gesto concreto, mira, ahí se ve el temblor, creo, un poco. Los que lo estáis viendo en vídeo. Entonces, bueno, estas cosas. Y estas son las somatizaciones físicas. Luego hay otra cosa que yo no sé si esto se llamará así, digo yo, que no son más... Bueno, iba a decir somatizaciones emocionales, pero no son somatizaciones, son síntomas emocionales, ¿vale? Una de las cosas que yo más he notado y que es lo más agobiante es el aturullamiento mental. Es como si tuvieses un montón de pensamientos, todos a la vez, y no fueses capaz de parar tu cabeza y decir, venga, este pensamiento primero, este pensamiento después, este pensamiento. Eres incapaz de hacer eso. Por mucho que lo intentes, no puedes. Tienes 50 pensamientos a la vez por segundo. O sea, ahora 50, ahora otros 50, ahora otros 50, ahora otros 50. Y tu mente no para. Y es increíblemente agotador mentalmente
porque no puedes hacer nada para controlarlo. No paran y te deja completamente drenada la energía y todo. O sea, te terminas como un muñeco de trapo, porque tu cerebro está tan cansado de estar procesando todo lo que le está pasando a la vez, que bueno, en fin. Luego otra cosa que yo no sabía que ocurría, y que esto fue de lo que más me asustó, fue la sensación de irrealidad. Creo que se llama desrealización. Y es básicamente que tienes la sensación como si vivieses en una Matrix. No sé si habéis visto la peli de Matrix, pero básicamente que todo es mentira. Que vives en un mundo en el que todo es falso y todo está como pactado. Y entonces es muy extraño andar por la vida teniendo esa sensación. Es súper raro. Porque ya empiezas a tener pensamientos y encima, por la propia ansiedad, empiezas a tener pensamientos muy extraños. En el sentido de, ¿me estaré volviendo loca? ¿O es que el mundo es una mentira y estoy siendo capaz de darme cuenta? Y entonces soy yo la única que se está dando cuenta de que todo esto es falso y vivimos en una simulación de algún tipo y empiezas como con unas rayadas increíbles, pero bueno. Yo siempre que me venían este tipo de cosas trataba como de parar un poco el carro y decir, a ver, no, esto te está pasando por la ansiedad, todo esto es real, aunque a ti ahora mismo no te lo parezca y te parezca que todo es falso y que todo está pactado y que todo es mentira y que te están engañando y que vives en el show de Truman. Aunque a ti te parezca eso, es solo una sensación que estás teniendo tú, no es real. Pero cuesta mucho, llegar a ese punto. Más cosas, pues sobrepensar todo, cambios de humor. Estás como una montaña rusa. O sea, en un momento estás bien, al siguiente tienes un agobio que no puedes con tu vida, luego vuelves a estar estable o apática y luego vuelves a estar súper agobiada, súper enfadada, súper triste. Además te sientes sobre todo mal por la gente de tu entorno, porque al final tú te estás sintiendo así, tú lo estás viviendo, pero los que se comen muchas veces esos cambios de humor y toda esta situación es la gente que tienes a tu alrededor. Y sientes culpa por hacerles atravesar ciertas situaciones. Encima, eso es una capa más de dolor que añadirle al dolor que tú ya estás sintiendo de estar sufriendo esa situación, porque al final, o sea, el que lo sufre eres tú, el que más fastidiado está eres tú, evidentemente, pero el sentir culpa por los demás y sentir que les estás poniendo en una situación desagradable, pues encima es una capita más que añadirle a todo lo que ya vives. Luego, bueno, la sensación constante, esto es algo como muy característico de lo que yo he vivido al menos, la sensación constante de que algo malo está a punto de ocurrir. Y no llega nunca, porque evidentemente no va a pasar nada malo, está todo dentro de ti, la sensación y todo. Pero vives con la sensación de que en cualquier momento algo malo va a ocurrir. No sabes cuándo, no sabes el qué, pero algo malo va a pasar. Y tú ves con eso dentro todo el rato. Y es increíblemente agobiante. También esto es otra cosa que a mí me ha pasado, que esto ya no sé hasta qué punto realmente viene derivado de la ansiedad en sí o de estar soportando todas estas situaciones que os he descrito, todos estos síntomas, todas estas somatizaciones, que es un poco entrar en un estado de apatía. Y al final yo me he visto, creo que por sobresaturación de todas estas cosas, me he visto, pues eso, entrando en un estado como de sensación de bucle, como que todos los días son iguales, como que nada cambia, perderle un poco también el sentido a la vida, como decir, ¿y para qué? ¿No? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿A dónde me lleva esto? Como nada te llena en ese estado apático, tampoco le ves el punto a nada. Entonces es una situación complicadilla, la verdad. Y a raíz de todo esto, o sea, de toda esta situación en la que yo me encontraba, desarrollé como muchísimos miedos y cada vez que me exponía a uno de ellos somatizaba una barbaridad. Me daba miedo cenar fuera de casa. Me daba miedo beber hielo de un bar de fuera de mi casa porque me pensaba que iba a tener gérmenes y esos gérmenes me iban a hacer que me pillase una gastroenteritis y me pusiese malísima y entonces no podía tomarme algo fuera de casa porque pensaba que me iba a poner terriblemente mala.
No podía dormir fuera de casa porque me entraba esa sensación de culpa, me ponía a llorar, me entraba ansiedad y no podía hacerlo. No podía muchas veces ni siquiera estar fuera de casa siendo de noche, porque no sé por qué asociaba la noche a algo y me entraba muy mal rollo, me entraba ansiedad. ¿Qué ocurre con esto? ¿A qué nos suena todo esto? Nos suena a agorafobia. Entonces, yo desarrollé cierta agorafobia por culpa de la ansiedad y la hipocondría, que bueno, la hipocondría me venía de la ansiedad, entonces por culpa de la ansiedad. Para quien no sepa lo que es la agorafobia, os lo voy a buscar, porque lo sepáis, simplemente para saber de qué estoy hablando. La agorafobia es, lo voy a leer literalmente, un trastorno caracterizado por la presencia de ansiedad en lugares o situaciones de los que es difícil escapar y en los que si aparece una crisis de angustias o síntomas, puede no disponerse de ayuda. Entonces veía mi vida muy limitada a las cosas que me daban miedo y dejé de hacer vida social, dejé de hacer un montón de cosas, vivía completamente angustiada, no podía salir a tomar algo, no podía salir a cenar, no podía salir a comer, no podía quedarme a dormir una noche en casa de mis parejas porque me ponía fatal. Entonces dejé de hacer vida como una persona de mi edad hace vida, ¿no? Y eso fue más doloroso, porque por mucho que yo hiciese por estar bien, esos miedos tan arraigados que yo tenía de repente por dentro me hacían que no pudiese llevar la vida de una persona de mi edad. Y verte tan limitada cuando tú en realidad tienes ganas de hacer las cosas, simplemente hay algo que no te está dejando y que te lo está impidiendo, algo que no sabes controlar, algo que no sabes gestionar y algo que sabes que no es real, entiéndeme entre comillas, no es real en el sentido de que no es externo, no es físico, no te va a ocurrir nada, está dentro de ti. Es muy frustrante porque te ves que te limitas a ti mismo y que por mucho que lo estés intentando no puedes hacer nada para cambiarlo, ¿no? Digamos. Que sí que puedes hacer cosas, pero muy a largo plazo. En el corto plazo es muy difícil. Entonces es muy frustrante, es muy limitante y es doloroso emocionalmente y también físicamente, evidentemente. De hecho, en esta época, fijaos el nivel como un poco de paranoia, ¿no? Yo si alguna vez me he quedado a dormir fuera de casa en este momento, que digamos que fue como antes de verano de este año, estaba pendiente y siempre miraba si había un centro de salud cerca, si había un hospital cerca, si había algo de eso cerca para yo sentir cierta seguridad, que luego era una seguridad falsa porque en el momento en el que me quedaba a dormir fuera, efectivamente, aunque tuviese un centro de salud pegado a la casa a la que me quedaba a dormir, o al sitio al que me quedase a dormir, daba igual, me entraba ansiedad igual, me ponía muy nerviosa igual, me entraban náuseas igualmente y me daba ansiedad igualmente. Entonces, al final era como buscar una falsa sensación de seguridad en el hecho externo pues de que hubiese algún sitio cerca al que yo pudiese escapar si me encontraba mal o si me sentía mal o si sentía ansiedad. Y claro, en esta época ya damos un pasito a este verano, verano de 2025. En verano seguía conservando muchos miedos, porque al final esto tened en cuenta que ha sido como una progresión de muchos días, muchos meses. Yo en verano seguía conservando muchos miedos, pero sí que es verdad que iba mejorando poquito a poco, por lo que fue una época de mejoría, sobre todo al principio de verano. Empecé a romper el miedo de ir a tomar algo, empecé a romper el miedo de comer fuera de casa, empecé a romper el miedo de cenar fuera de casa y todo eso. Y entonces como que empecé a recuperar una pequeña cierta normalidad, seguía teniendo muchas limitaciones, seguía sin hacer muchas cosas que a lo mejor me gustaría hacer, pero había otras que ya estaba recuperando en mi vida. De hecho, decidí irme de viaje tanto con mi familia como con la familia de mi expareja, por romper un poco esas barreras y por intentar mejorar e intentar ir superando miedos, ¿no? En el viaje con mi familia, una noche que salimos a cenar fuera, me puse fatal, se me dio la vuelta al estómago, quería irme corriendo del restaurante, no podía más, me puse súper nerviosa, tenía unas ganas de llorar increíbles estando en el restaurante y unas ganas de vomitar que no podía con ellas. Se supone que el plan era dar una vuelta por el pueblo en el que estábamos después de cenar. Me tuve que ir a casa, nos fuimos a casa todos. Al llegar a casa fui al baño corriendo, tenía la sensación de que tenía que ir al baño porque iba a vomitar o iba a pasar lo que fuese. Me encerré en el baño y que evidentemente no vomitaba, evidentemente no iba al baño porque no tenía que ir al baño. Era todo ansiedad
empecé a llorar muchísimo de la desesperación, decir, por Dios, que pare. No puedo más, no puedo aguantarlo más, no puedo estar viviendo mi vida completamente condicionada por estas emociones, por estas sensaciones, y me dio un ataque de ansiedad muy grande. Me puse a llorar muchísimo, me puse a temblar un montón. Tuve un sofoco increíble y mi madre, pobrecita, no sé si estará viendo esto, escuchando esto, probablemente sí, porque estoy súper agradecida con ella, he de decir, porque en todo este proceso creo que es la persona que más me ha acompañado y que más me sigue acompañando. Necesito a mi mami desde aquí. Pero bueno, luego en el viaje con la familia de mis parejas, cada vez que llegaba la noche, para mí era una situación completamente traumatizante. Durante el día lo pasaba bien, lo pasaba tranquilo. Tenía mis momentos, pero era sobrellevable. Por la noche, después de cenar o incluso durante las cenas, me quería morir. O sea, y no lo digo ni siquiera de manera exagerada porque luego os voy a contar una cosa de cara a eso. Le tuve que pedir a mi pareja en ese momento que le dijese a su familia si no les importaba que cenásemos relativamente temprano antes de que anocheciese, porque yo en el momento en el que anochecía yo me tenía que ir a la cama porque me ponía muy mal. De hecho, la primera noche no pude dormir. Me tuve que poner un vídeo de estos que os he comentado antes, de ondas, alfa, meditaciones budistas y yo qué sé qué leches. Y gestionar mucho todo para no terminar vomitando, porque al final el hecho de, si yo cada vez que me exponía a un miedo, me encontraba mal, lo que sea, somatizaba y se me iba al estómago y me entraban náuseas, si yo vomitaba en esas situaciones, lo que aprendía mi cuerpo era que en estas situaciones se vomita. Y yo no podía permitir que mi cuerpo aprendiese eso porque evidentemente es completamente insano. Y no, o sea, no, vamos, ni loca. Y yo era muy consciente de eso en ese momento. Entonces trabajé mucho para evitar el vómito todo el rato y buscar la calma aunque no pudiese. Y ahí me costó dormirme, creo, no sé, 1 hora y pico desde que me metí en la cama. Pero bueno, lo conseguí. El resto de noches las pasé mejor porque sí que es verdad que una vez enfrentado un poco el miedo y expuesta a la situación, el resto de noches las pasé mal, pero no las pasé tan mal. Entonces algo es algo. Luego, esto fue pues como a mediados de verano que yo dejé los antidepresivos que me habían mandado en enero. Y al dejarlos, los dejé de manera muy progresiva porque hay que dejarlos de manera muy progresiva, evidentemente, porque si no te da síndrome de abstinencia, que por cierto, en mayo me dio síndrome de abstinencia porque se me terminaron las pastillas, no tenía cita para el médico, no las tenía metidas en la tarjeta y estuve como 3 días sin poder tomarlas. Me dio síndrome de abstinencia, estuve vomitando muchísimo, pero esto no por ansiedad, estuve vomitando muchísimo porque tenía síndrome de abstinencia por el antidepresivo, por dejar de tomármelo de golpe. Eso yo creo que ha sido uno de los episodios más fastidiados, digo fastidiados por no decir una palabrota, que he vivido este año. Vómitos, no querer salir de mi cama porque todo se sentía irreal, mareos, sensación de no saber dónde estoy. Un poco todos esos síntomas que os he estado comentando de la ansiedad, pues como que todos a la vez, todo junto, lo pasé muy mal. Pero bueno, al final me los volvieron a poner y pude retomar el tratamiento y luego ya cuando los tuve que dejar, de verdad que fue lo que os iba a contar a mediados de verano, los pude dejar paulatinamente y bien, ¿vale? Aunque los dejase paulatinamente, que no me dio síndrome de abstinencia ni nada, sí que al dejarlos tuve como unos momentos de episodios un poco depresivos, de no verle el punto a nada, de sentirme increíblemente mal, de no tener ningún tipo de gana de vivir directamente. No lo digo esto en el sentido de... Esto yo sé que son temas muy delicados, ¿vale? Y no quiero faltarle al respeto a nadie ni a nada. No quiero que esto se entienda como que yo quería... ¿vale? No quiero decir la palabra. Porque para nada, eso no me lo he planteado en ningún momento, no ha estado bajo mi
marco de posibilidades en ningún momento, pero me ocurrió una cosa muy curiosa en este momento, lo estaba pasando tan mal, quería que terminase todo ya porque no podía más, que a mí siempre me ha dado mucho miedo la muerte. Y esto tuve una conversación con mi madre y le dije, fíjate que sin intenciones de nada y sin, de verdad, no diciéndolo de una forma depresiva, sino de una forma como honesta, se me ha quitado el miedo a la muerte. Lo estaba pasando tan mal y estaba viviendo con un agobio tan grande que el hecho de dejar de existir se sentía como algo pacífico y no como algo agobiante. Siempre que lo había pensado de manera agobiante y pensando como me voy a ir en algún momento de este mundo y voy a dejar de vivir, voy a dejar de tener experiencias, voy a dejar de poder pensar cosas, me voy a perder las cosas que ocurran, no voy a... Me daba FOMO morirme, ¿vale? Creo que es un sentimiento completamente normal. Pero a raíz de todas estas emociones que he estado viviendo este último año, le he perdido el miedo a fallecer. Yo en ese momento estaba tan agobiada, me sentía tan mal, que el hecho de dejar de existir me resultaba tranquilizador. Saber que todo en algún momento iba a terminar pasó de agobiarme, porque me iba a perder un montón de cosas y no sé qué, a tranquilizarme, porque esa sensación que yo estaba teniendo y con la que llevaba viviendo tanto tiempo y con la que, bueno, llevo viviendo tanto tiempo, iba a parar en algún momento. Por narices, porque si te vas para el otro barrio, pues te has ido, ya está, ya terminó. En ese momento no sabía si esa perspectiva la iba a mantener solo en ese momento de agobio o cuando yo ya estuviese mejor, que ahora por suerte estoy algo mejor, la verdad, bueno, algo mejor, estoy bastante mejor, la iba a mantener y creo que la mantengo. Mantengo esa sensación de calma de cara a la muerte y la verdad es que me alegra porque prefiero llevarla de esa manera y prefiero entenderla desde un punto muy pacífico y muy tranquilo y muy de descanso que de agobio y de, buah, me voy a ir de aquí, me voy a perder todo esto. Entonces, bueno, la verdad es que esto es un aprendizaje que he tenido y este año he aprendido un montón de cosas. Continuando con el verano, también tenía un viaje planeado con mis amigos que habíamos planeado pues cuando estábamos todos bien y al final pues yo me planteé no ir porque no sabía si podía soportar el agobio que me iba a suponer dormir fuera de casa sin una figura un poco de autoridad que yo sentía que como que me pudiese cuidar o que me sintiese un poco respaldada, un poco más tranquila, un poco como pues podían ser mis padres, ¿no? A lo mejor. Entonces me planteaba no ir y no fui. Bueno, al final no fuimos ninguno porque nos la liaron con el apartamento y lo del Airbnb fue una locura, pero ese es otro tema aparte. Al final no fue nadie, pero yo me planteé no ir por el tema de la ansiedad y de hecho no iba a ir aunque mis amigos fuesen. Entonces, bueno, desde finales de verano como hasta ahora, digamos, estoy mejor. He tenido en estos meses una mejoría bastante grande, sobre todo en cuanto a somatización. No estoy somatizando tanto como somatizaba antes. No se me van las cosas al estómago. A lo mejor sí, de manera puntual y más leve, pero como soy capaz de identificarlo, ya no me pienso que me estoy poniendo mala. Y no me pongo hipocondríaca, sé que es ansiedad y convivo con ella y ya está. Entonces vivo con ello de una manera mucho más pacífica. He tenido en este tiempo, pues eso, lo que digo, desde finales de verano hasta ahora, he tenido ataques de ansiedad, evidentemente, y yo he seguido con ansiedad, o sea, no se me ha ido de la noche a la mañana. De hecho, recuerdo un día que me dio un ataque de ansiedad aquí en mi casa y empecé a hiperventilar un montón, dejé de sentir la cara y dejé de sentir las manos. Y no podía gesticular, no podía hablar, porque se me quedaba pillada la boca y tampoco podía mover las manos, no podía coger nada porque el gesto de agarrar, de mover los dedos, no podía hacerlo porque tenía el cuerpo bloqueado. Y bueno, hiperventilando y todas esas cosas. El caso es que en este tiempo fui al médico por otros temas y me preguntó cómo llevaba la ansiedad y todo eso y me dijo que quizá debería ir al psiquiatra simplemente por una cuestión de que me valorasen y lo hice. Entonces ahora estoy con ansiolíticos de manera muy puntual, me tomo media pastillita cuando siento que tengo un día muy muy duro que no puedo soportar y digo, otro día sí, pero hoy
y en ese momento no. O cuando tengo un ataque de ansiedad como estos que os he comentado, de que no siento la cara, no siento las manos, hiperventilo, me pongo fatal, lo que sea, pues ahí me lo tomo. Pero eso no ha vuelto a ocurrir desde hace meses ya. Por lo que estoy bastante contenta, estoy notando progresos, pero es un progreso muy lento porque ha sido una situación muy dura, muy densa y muy prolongada. No ha sido como una cosa de una vez y ya. Han sido muchos meses de pasarlo muy mal, de estar muy fastidiada, muy condicionada, con mucho miedo y encontrándome muy mal mentalmente y muy mal físicamente también. Pues eso, ahora me tomo ansiolíticos si tengo algún problema puntual, como digo. No hay que abusar de ellos. Maravilla de pastilla, te digo, ¿eh? Yo no sabía, yo flipé, la primera vez que me tomé media pastilla, yo flipé, porque yo no sabía que una pastilla te quitaba la ansiedad. O sea, yo sí lo sabía en el sentido de se llama ansiolítico. ¿Para qué va a ser? Pero no pensé que funcionase tan bien. La primera vez que estaba ahí con un brote de ansiedad me tomé esa media pastillita y me bajé a tierra y dejé de tener pensamientos en bucle y dejé de temblar y dejé de tener náuseas y dejé de agobiarme. Fue una sensación como de, wow, no tengo que estar soportando esto. Pero claro, con esto hay que tener mucho cuidado porque estas pastillas son muy adictivas y encima haces resistencia. Cuanto más las tomas, más dosis necesitas, o sea, más necesitas tomar porque menos efecto te hace. Y luego que generan adicción, entonces hay que tener mucho cuidado con ellas y soy plenamente consciente, así que no os preocupéis nadie. Pero eso es tomar conciencia de decir, vale, tengo que aguantar esto y lo tengo que sentir porque para poder gestionarlo y a poder aprender a gestionarlo, yo tengo que sentirlo y tengo que vivirlo. Entonces, pues lo tengo que atravesar y no quedan más narices. Pero saber que cuando la cosa se pone muy, 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 muy fea, no tengo que estar aguantando esto y no tengo por qué estar viviendo esto, es un alivio. Yo a raíz de todo esto, ahora siempre llevo un botiquín conmigo. Fijaos el nivel de hipocondría, pero bueno, al final es algo útil y no creo que me arrepienta nunca de llevar un botiquín chiquitito conmigo. Llevo una bolsita pequeña siempre en el bolso y llevo ahí un montón de cosas para las náuseas. Para la cistitis, porque también me he pillado cistitis, claro. Para la infección en los ojos, pues también me pillé una infección en los ojos, no podría ser de otra manera. Ibuprofenos y cosas de esas. Para el dolor de regla, pues dentro de este pequeño kit llevo los ansiolíticos. Y saber que si yo en algún momento tengo un pico muy grande de ansiedad, no tengo por qué aguantarlo, es una paz mental muy grande y creo que es un respaldo que simplemente el hecho de tenerlo ahí ya ayuda a que tú estés tranquilo. No te hace falta ni tomarlo, simplemente el hecho de saber que está, por si acaso, te da mucha calma. Así que eso, yo ahora mismo, ¿en qué punto estoy? Somatizo muy poquito, con lo cual estoy súper agradecida porque yo ya no podía yo aguantar más todo lo que he estado aguantando. Hace mucho que no me enfermo, hace mucho que no me pongo mala, que no me pillo ningún catarro, ni ninguna gastroenteritis, ni ningún nada. Que queráis que no, ayuda también, porque sí que es verdad que el hecho como de que en ese momento se me juntasen tantas cosas de ponerme mala como tan de seguido muchas veces, me afectó pues a la hipocondría y a la agorafobia y a un montón de cosas. Entonces, tener una época normal, como todo el mundo, de no enfermarte, está ayudando también a superarlo. Sí que es verdad que sigo viviendo un poco en automático y sigo teniendo miedos a ciertas cosas y sigo sin hacer ciertas cosas. No me pongo presión, antes me ponía como cierta presión para superarlas, quería seguir adelante, quería superarlo ya, quería avanzar y ahora estoy como mucho más tranquila en ese sentido. He entendido que me tengo que dar tiempo. Si este 2026 tengo que estar tranquila y a lo mejor ir muy poquito a poco, muy granito a granito, se va granito a granito. No hay por qué dar grandes zancadas para superar las cosas, se puede ir poco a poco, no hay ninguna prisa. Sí que es cierto que sigo sin verle mucho el sentido a nada. Estoy un poco apática y no tengo una autopercepción especialmente buena a raíz de todas estas cosas. Pero
estoy mucho mejor de lo que estaba. Entonces eso es algo por lo que estar agradecida. El proceso no es lineal y eso lo sabemos todos. Entonces, si vas para arriba un poquito, no vas a pegar un pistoletazo y ya vas a estar arriba del todo de golpe. Las cosas van lento, las cosas van poco a poco. Igual ahora estoy mejor y luego tengo una pequeña recaída en un tiempo y luego vuelvo a estar mucho mejor que ahora y así lentamente. Pero bueno, yo agradezco el estar mejor de lo que he estado este pasado año. En parte, yo no creo en el destino, ni creo en Dios, ni creo en nada. Soy bastante atea. Pero sí tengo como una sensación extraña de que esto de alguna forma tenía que ocurrirme. No porque me lo merezca, no por ningún tipo de creencia así fea y rara, sino porque siento que todo esto me ha hecho poner en perspectiva mucho mi visión de todo. Mi visión de las relaciones entre personas, mis valores, mis creencias, mis prioridades. Valoro mucho otras cosas ahora. No estoy llorando, me pican los ojos. Para los que escuchéis en formato audio solo, no me veáis en vídeo, me estoy tocando el ojo. Creo que esto me ha hecho crecer mucho internamente. Me conozco mucho mejor. He hecho una introspección durante este año que no he hecho nunca en mi vida. Y eso ha sido un problema en parte porque me ha generado mucha ansiedad en muchos momentos, pero también está siendo muy bonito porque estoy conociéndome con mis partes buenas y mis partes malas. Y estoy sabiendo identificar muchas cosas dentro de mí. Y creo que me están haciendo crecer mucho. Entonces, dentro de que pues toda esta situación es completamente desagradable y me gustaría no haber tenido que atravesarla ni pasar por ella, estoy agradecida porque le puedo sacar una enseñanza y un propósito y un cambio de perspectiva y una nueva forma de tomarme la vida. Que de esto igual hablo en otro episodio, no sé, no prometo nada, porque a lo mejor el próximo episodio es en 2028. Pero bueno, ahora me siento un poco en un punto en el que no soy la Claudia que era antes y todavía no soy la Claudia en la que me voy a convertir. Estoy como a medio camino entre las dos y es duro, pero es muy bonito también ver cómo crezco y ser consciente de que estoy pasando por ese proceso, ¿sabes? Como no darme cuenta a posteriori, sino estar dándome cuenta mientras lo estoy viviendo. Es una sensación un poco agridulce, pero si le encuentras lo dulce, pues está guay. También siento cierta culpa. Bueno, ya lo he comentado antes, ¿no? La culpa está constantemente a mi lado, pero siento cierta culpa porque me planteo como, joder, podría estar haciendo esto y no lo estoy haciendo. O podría, pues yo qué sé, voy a decir cosas al tuntún, ¿vale? Podría estar aprendiendo chino porque llevo queriendo aprender chino no sé cuánto tiempo. Podría estar apuntándome a clases de no sé qué porque llevo no sé cuánto tiempo queriéndome apuntar a clases de no sé qué. O que podría haberme comportado de esta manera con esta persona. Podría haber hecho mejor esto. Podría haber contestado esto en vez de haber contestado esto otro y lo he hecho mal. Y te culpabilizas y te sientes mal. Como que me torturo mucho a mí misma con esto debería haberlo hecho mejor, esto lo podría haber hecho de esta otra manera, debería estar haciendo esto o podría estar aprovechando para hacer esto. Y cuando me viene esto, que es de manera bastante frecuente, digo, bueno, es que quizá en las circunstancias en las que llevas viviendo este último año de tu vida, realmente no podrías estar haciendo otra cosa. Realmente no podrías haber actuado de otra manera con esa persona. O realmente no podrías haber dicho otra cosa o haber dado otra contestación. Bastante bien estás gestionando todo y bastante bien estás llevando todo para lo que te has tenido que comer este último año. Entonces también estoy trabajando en, evidentemente, siendo siempre completamente responsable de mis acciones, trabajar en entender la situación en la que estoy. Que estoy en una situación de que tengo que tener mucha paciencia conmigo misma, me tengo que entender, tengo que permitirme, pues no pasa nada si haces ciertas cosas mal, bastante bien lo estás haciendo para todo lo que estás viviendo y todo lo que has estado atravesando y tenerme un poco de cariño, tenerme un poco de paciencia a mí misma y no tanta autocrítica porque ese es uno de mis principales problemas, que tengo mucha autocrítica y
luego me trato con muy poquito cariño. Yo espero que este episodio haya servido, pues por si hay alguien que me está escuchando, que esté pasando por una situación mínimamente similar a la que yo he estado viviendo este último año, que no estás solo, que le pasa a mucha gente, que aunque parezca que te sientes un bicho raro, que esto no le ocurre a nadie, que te está yendo la pinza y que estás mal de la cabeza, no lo estás. Necesitas ayuda. Tienes un sistema nervioso que probablemente esté completamente colapsado y necesitas parar un poco y quizá necesitas darte un respiro y ya está. Si esto sirve para que, pues eso, una persona que esté así se sienta un poco acompañada y un poco entendida, me alegro muchísimo porque al final es un poco por lo que me he planteado subir este episodio tan personal, hablando tanto de mí y de mi vida, cosa que no creo que vuelva a hacer en ninguno de los episodios futuros. Y también creo que lo hago, no nos vamos a mentir, lo hago por mí. Porque yo necesito sacar todo esto fuera. Y para mí es muy terapéutico el saber, y creo que de hecho por esto empecé el podcast, ya lo hablaré en otro episodio porque me parece algo interesante. Para mí es terapéutico también saber que yo estoy contando esto y hay alguien al otro lado que está escuchándolo. Igual que vosotros os podéis ver reflejados en mí, yo me siento escuchada y me siento comprendida, sabiendo que hay alguien ahí detrás que puede estar pues entendiendo lo que digo. Pues eso, al final es una cosa mutua. Yo si ayudo a alguien encantadísima y también a la vez lo hago porque me estoy ayudando a mí misma a sentirme un poco arropada, a sentirme un poco comprendida y a sentirme un poco menos sola. No me siento sola, he de decir, porque tengo y siempre he tenido, bueno, siempre no, mentira, pero desde hace un tiempo yo tengo un círculo cercano que me respalda, me apoya, me quiere una barbaridad y me lo demuestran y están ahí para mí y yo intento estar ahí para ellos todo lo que puedo también. Mis amigos, mi familia, como he dicho antes a medio episodio, mi madre, la amo. No hay persona que me haya apoyado más en todo esto, que me haya tratado de entender más, que haya puesto todo de su parte y me haya sustentado tanto en los momentos y las situaciones más difíciles. Y estoy súper agradecida con todas las personas. No sé si habrá alguno de ellos que esté viendo o escuchando esto. Y luego esto también es súper importante, tener gente, pues eso, que te apoye y que te ayude cuando tú no puedes. Y tienes para eso que elegir muy bien, porque no todo el mundo lo va a hacer. Entonces, pero bueno, espero que os haya gustado y podéis, pues eso es lo que digo siempre, seguirme en mis redes sociales y todo eso, aunque ahora, sinceramente, me da un poco igual. No hace falta que lo hagáis. Así que nada, nos vemos cuando suba el siguiente episodio, que probablemente sea en 2030, cuando esté casada y tenga 8 hijos. Bye.